El micrófono chilló, amplificando el grito de indignación de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México, imponente en su traje sastre azul marino, señalaba con un dedo firme a Donald Trump, cuyo rostro, enrojecido, se contraía en una mueca de rabia contenida. Detrás de ellos, el pabellón de México en Mundia, la Feria Mundial 2025, bullía con una mezcla de asombro y satisfacción. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. El caos era palpable. El momento, histórico. El incidente había comenzado de forma aparentemente trivial. Trump, invitado especial, se había acercado al stand mexicano, un despliegue vibrante de arte, tecnología y cultura. Sin embargo, su actitud desde el principio había sido condescendiente. Había menospreciado el trabajo de los jóvenes voluntarios mexicanos, hablando de ellos en voz baja como si fueran invisibles, con una arrogancia que irritaba incluso a los asistentes más apáticos. Un trabajador, Ricardo, un joven migrante de Venezuela, que había huido de la crisis en su país y ahora luchaba por construir una nueva vida en México, no pudo contenerse. Con firmeza pero respeto, le había corregido sobre un dato histórico, lo que había provocado una reacción explosiva de Trump. Insultos, desprecio, todo bajo la mirada impávida de las cámaras de todo el mundo. Ricardo, delgado y de ojos oscuros y profundos, estaba ahora en un rincón, observando la escena con una mezcla de temor y orgullo. A su lado, Ana, una arquitecta mexicana que trabajaba en el diseño del stand, le ofrecía una botella de agua con una sonrisa nerviosa. Ana, con su elegancia y seguridad, representaba todo lo contrario a la actitud de Trump. Ella encarnaba la dignidad y la fuerza de los mexicanos, un pueblo que se había enfrentado a las adversidades con resiliencia. La expulsión de Trump fue un golpe de efecto. Sheinbaum, con su elocuencia y firmeza, había articulado la indignación de un pueblo entero. Su discurso, transmitido en directo a todo el mundo, fue una poderosa lección de respeto y solidaridad hacia los migrantes, una condena al racismo y la xenofobia. No toleraremos el menosprecio hacia nuestro pueblo, hacia los migrantes que contribuyen a construir un mundo mejor, había declarado, su voz resonando con la fuerza de la convicción. Después del revuelo, Ricardo se encontró con Claudia Sheinbaum en un pasillo tranquilo. La presidenta, despojada de su aura oficial, le ofreció una sonrisa cálida y un apretón de manos. Le agradeció su valentía, su dignidad ante la prepotencia. Tu voz, Ricardo, dijo con voz suave, fue la chispa que encendió la llama de la justicia. Eres un ejemplo para muchos. Ricardo, sin embargo, seguía procesando el acontecimiento. Había dejado atrás su país con apenas un par de maletas, su familia, sus amigos, la incertidumbre como única compañía. La deportación de Estados Unidos era una posibilidad que siempre latía en su mente, el fantasma de la migración ilegal rondando sus sueños. Ahora, sin embargo, sentía una oleada de esperanza. Había encontrado un sentido de pertenencia en México, un país que le había brindado oportunidades y ahora le reconocía. En contraste con Ricardo, el equipo de Trump estaba sumido en el caos. Los asesores se movían frenéticamente, intentando controlar los daños a la imagen de su candidato. La indignación internacional era palpable. La escena había dividido a la opinión pública global. Mientras unos celebraban la valentía de Sheinbaum y la resistencia de Ricardo, otros lamentaban la pérdida de una oportunidad diplomática. Pero la imagen de Trump, irritado y expulsado, se había grabado en la mente de millones, un símbolo del fracaso de la arrogancia y la intolerancia. Los días siguientes fueron una vorágine de entrevistas, declaraciones y análisis. La feria continuaba, pero el incidente con Trump ya era historia. La historia de cómo un joven migrante venezolano y una presidenta mexicana habían demostrado al mundo el poder de la dignidad. Ana y Ricardo seguían colaborando en el stand, una imagen que contrastaba profundamente con la anterior. La humillación que Ricardo había experimentado se había transformado en orgullo, gracias al apoyo incondicional que había recibido de Ana y la admiración mundial. La experiencia les había enseñado el valor de la humildad, la fuerza del respeto mutuo y la importancia de la resistencia contra la injusticia. La imagen de Ricardo, antes marcada por la incertidumbre, ahora irradiaba determinación.
había encontrado un lugar en el mundo, no solo en Mundia, sino en el corazón de una nación que le había aceptado y reconocido su valor. Los migrantes de México, los migrantes de Venezuela, los migrantes de Estados Unidos, todos, de alguna manera, se veían reflejados en su historia. La deportación, la precariedad, se convertían en algo menos aterrador con la luz de la esperanza que había nacido en Mundia. El incidente con Trump, aunque dramático, había dado lugar a una conversación crucial sobre la migración, el respeto y la dignidad humana. Una conversación que, sin duda, trascendería los muros de la feria para resonar en todo el mundo. ¿Y tú qué opinas? Escribe en los comentarios. Las semanas posteriores al incidente en Mundia transcurrieron en una atmósfera de inusual calma para Ricardo. El revuelo mediático había disminuido, pero la sensación de logro personal seguía intacta. Su historia, la de un migrante venezolano que desafió al expresidente de Estados Unidos, se había convertido en un símbolo de esperanza para miles de otros migrantes, no solo en México, sino en todo el mundo. Las solicitudes de entrevistas se seguían acumulando, pero Ricardo las rechazaba con delicadeza, prefiriendo la tranquilidad de su nueva vida. Ana, su amiga y compañera, lo apoyaba en su decisión, entendiendo la necesidad de Ricardo de procesar todo lo ocurrido. Ana, por su parte, se encontró en una situación inesperada. Su papel en el incidente de Mundia, su apoyo a Ricardo, había convertido su nombre en sinónimo de valentía y solidaridad. Recibía llamadas de importantes firmas de arquitectura, invitaciones a conferencias internacionales. Su perfil profesional se había disparado, abriendo puertas que antes parecían inaccesibles. Sin embargo, a diferencia de la euforia que se esperaba, Ana sentía una mezcla de satisfacción y cierto desasosiego. El éxito repentino le parecía un tanto irreal, desconectado de la realidad de muchos otros profesionales que luchaban por abrirse camino en el competitivo mundo de la arquitectura. El contraste entre las trayectorias de Ricardo y Ana era llamativo. Ricardo, el migrante que había llegado con casi nada, había encontrado un lugar en el mundo, un sentido de pertenencia y un respeto inmerecido, gracias a un simple acto de valentía. Ana, la profesional con una carrera establecida, experimentaba un ascenso profesional imprevisto, pero con una cierta incomodidad. La fama repentina le traía más interrogantes que respuestas, haciéndola reflexionar sobre los valores que realmente importaban en su vida. Un día, Ana decidió visitar a Ricardo en su pequeño apartamento, cerca del centro de la Ciudad de México. Quería agradecerle, personalmente, por su valentía, por haberla hecho replantear sus prioridades. Encontró a Ricardo trabajando en su computadora, revisando planos de una pequeña casa que estaba diseñando para una familia de migrantes. Ricardo había utilizado sus nuevos contactos y su historia para abrir una pequeña oficina de arquitectura, con el objetivo de ayudar a otros migrantes a construir sus hogares y sus vidas. Su proyecto era modesto, pero lleno de significado. Mientras Ana observaba a Ricardo trabajar, con la misma concentración y determinación que había mostrado durante el incidente de Mundia, comprendió la verdadera magnitud de lo ocurrido. La expulsión de Trump no había sido simplemente un acto de valentía individual, sino un catalizador de cambios significativos en la vida de ambos. Ricardo había encontrado su propósito, su voz, su lugar en el mundo. Ana, por su parte, estaba a punto de encontrar el suyo. La fama y el éxito profesional, aunque importantes, no eran ni la mitad de satisfactorios como el impacto positivo de su trabajo en la comunidad de migrantes. Esa noche, cenando juntos en un pequeño restaurante mexicano, Ana y Ricardo hablaron de sus futuros planes. Ana le propuso a Ricardo una colaboración, utilizar su nueva plataforma y su red de contactos para impulsar el proyecto de vivienda para migrantes. Ricardo aceptó con gratitud. La propuesta de Ana no era solo una oportunidad profesional, sino una muestra tangible de amistad y solidaridad, un reconocimiento del valor del trabajo de Ricardo y una demostración de su compromiso con la justicia social. Los meses que siguieron estuvieron marcados por un intenso trabajo en equipo. Ana, con su experiencia y su nueva influencia, ayudó a Ricardo a obtener financiamiento, a navegar el complejo mundo de la burocracia y a conseguir los permisos necesarios. Ricardo, con su sensibilidad y su conocimiento del mundo de los migrantes, aseguró que el proyecto se ajustara a las necesidades reales de la comunidad. Trabajaron juntos,
igualitarios, superando obstáculos con la misma determinación que les había caracterizado durante el incidente de Mundia. Juntos, construían un futuro mejor, no solo para los migrantes, sino también para ellos mismos. El éxito de su colaboración trascendió lo económico, convirtiéndose en un símbolo del poder de la solidaridad, la perseverancia y el respeto. La historia de Ricardo y Ana, comenzada en el escándalo de Mundia, se había convertido en un faro de esperanza. Su proyecto de vivienda para migrantes, cada vez más grande, se convirtió en un modelo a seguir en todo el mundo. Un ejemplo concreto de la transformación social posible cuando la dignidad, el trabajo conjunto y la solidaridad se unen para lograr un objetivo común. La influencia de Claudia Sheinbaum, aunque discreta después del incidente, se hacía presente en cada ladrillo colocado, en cada familia que se asentaba en sus nuevos hogares. El futuro, para Ricardo y Ana, aún era incierto, pero cargado de la promesa de un mañana mejor, edificado con la fuerza de la justicia y la solidaridad. El mundo observaba. El mundo aprendía. ¿Y tú? ¿Qué aprenderás de esta historia? 2 años después, el proyecto de vivienda para migrantes de Ricardo y Ana era una realidad palpable. Un complejo de apartamentos modernos y funcionales, ubicado en una zona tranquila de la Ciudad de México, albergaba a cientos de familias. Cada apartamento estaba diseñado con cariño, considerando las necesidades específicas de los migrantes, desde espacios flexibles para familias numerosas hasta áreas comunes para fomentar la integración comunitaria. El complejo incluía una guardería, un centro comunitario y un huerto urbano, creando un ambiente acogedor y seguro. El éxito del proyecto superó todas las expectativas, convirtiéndose en un modelo a replicar en otras ciudades de México y Latinoamérica. Ricardo, ya no el joven migrante inseguro, irradiaba una confianza tranquila. Su rostro, marcado por el paso del tiempo, reflejaba la satisfacción de un sueño hecho realidad. La oficina de arquitectura que había fundado se había expandido considerablemente, empleando a otros arquitectos y diseñadores, muchos de ellos también migrantes. Ricardo se había convertido en un líder respetado en su comunidad, un ejemplo de cómo la perseverancia y la determinación pueden superar las adversidades. Sus días ya no estaban marcados por la incertidumbre del futuro, sino por el desafío constante de mejorar la vida de los demás. Ana, por su parte, había experimentado una transformación aún más profunda. Su trayectoria profesional había ascendido exponencialmente, pero su mayor satisfacción venía de su colaboración con Ricardo. Había renunciado a las grandes firmas de arquitectura, dedicando su talento y su tiempo a proyectos con impacto social, utilizando su influencia para promover políticas que favorecieran la integración de los migrantes. Su enfoque había cambiado del reconocimiento personal al impacto colectivo, encontrando un propósito más significativo en la contribución a la justicia social. La colaboración de Ricardo y Ana no se limitaba al ámbito profesional. Habían construido una sólida amistad, basada en el respeto mutuo, la confianza y la admiración. Habían aprendido mucho el uno del otro, complementando sus habilidades y sus perspectivas de vida. Ricardo, con su humildad y su empatía innata, había enseñado a Ana la importancia de conectar con la realidad de las personas a las que servía. Ana, con su experiencia profesional y su red de contactos, había ayudado a Ricardo a ampliar su alcance y a materializar sus sueños. La historia de ambos se había convertido en un ejemplo inspirador para la sociedad mexicana. Su colaboración desafiaba los estereotipos sobre los migrantes, mostrando su potencial y su contribución a la sociedad. La prensa los celebraba como un símbolo de esperanza, un testimonio del poder de la solidaridad y la perseverancia. Incluso el gobierno mexicano, reconociendo el impacto de su trabajo, les otorgó un premio por su destacada labor social. Sin embargo, para Ricardo y Ana, los reconocimientos no eran lo más importante. Su verdadera recompensa estaba en la sonrisa de cada niño que crecía en el complejo de apartamentos, en la tranquilidad de cada familia que encontraba un hogar seguro, en la satisfacción de haber construido algo significativo y duradero. Un día, mientras supervisaban la construcción de un nuevo edificio en el complejo, recibieron una visita inesperada. Era un grupo de estudiantes universitarios, acompañados por su profesor, que habían viajado desde Estados Unidos para conocer el proyecto de Ricardo y Ana. Los estudiantes, pertenecientes a diferentes etnias y procedencias,
expresaron su admiración por el trabajo realizado, reconociendo la importancia de la integración de los migrantes y la necesidad de desafiar las políticas de deportación que separan familias y destruyen vidas. Esta visita representó para Ricardo y Ana un punto de inflexión en su proyecto. Comprendieron que su labor trascendía las fronteras de México, inspirando a jóvenes a luchar por un mundo más justo e inclusivo. Decidieron abrir las puertas de su proyecto a estudiantes de todo el mundo, convirtiéndolo en un centro de aprendizaje e intercambio cultural. El complejo de apartamentos se transformó en un espacio para la educación, el diálogo y la acción colectiva. La historia de Ricardo y Ana, una historia de superación personal, trabajo conjunto y justicia social, estaba lejos de terminar. Su proyecto continuaba expandiéndose, inspirando a otros a seguir sus pasos. Habían demostrado que la migración no era un problema, sino una oportunidad, una fuente de riqueza cultural y humana. Su testimonio era una lección poderosa, una llamada a la solidaridad y a la construcción de un mundo donde todos tuvieran la oportunidad de construir una vida digna, con respeto y dignidad. El futuro prometía ser brillante, lleno de nuevos desafíos y nuevas oportunidades, pero sobre todo, lleno de la promesa de un cambio verdadero, un cambio que comenzaba con un acto de valentía en una feria mundial, un cambio que resonaría a través del tiempo. La última parte de la historia, sin embargo, estaba aún por escribirse. 5 años después de la expulsión de Trump en Mundia, Ricardo y Ana se encontraban en la cúspide de sus carreras. El complejo de viviendas para migrantes se había expandido, convirtiéndose en un modelo de integración y desarrollo comunitario replicado en varias ciudades de México y en algunos proyectos piloto en Estados Unidos y Canadá. Su oficina de arquitectura, ahora una firma de renombre internacional, empleaba a más de 100 personas, la mayoría migrantes o hijos de migrantes. Ricardo, un símbolo de resiliencia y liderazgo, recibía invitaciones a conferencias mundiales, hablando sobre la importancia de la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Ana, reconocida por su trabajo en arquitectura socialmente responsable, se había convertido en una influyente voz en el ámbito de la planificación urbana sostenible. Sin embargo, el éxito no había cambiado su esencia. Ricardo y Ana seguían siendo las mismas personas humildes y comprometidas que habían comenzado aquel proyecto hace años. Su vida personal había florecido. Mantenían una relación cercana, basada en el respeto mutuo y la admiración por las capacidades del otro. La fama y el reconocimiento global no habían oscurecido su pasión por el trabajo comunitario. Seguían visitando regularmente el complejo de viviendas, interactuando con los residentes, participando en las actividades comunitarias y escuchando sus preocupaciones. Un día, mientras revisaban los planos para un nuevo proyecto de vivienda en una zona marginada de Tijuana, cerca de la frontera con Estados Unidos, recibieron una llamada inesperada. Era la oficina de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. La llamada era una invitación formal a reunirse con ella en Palacio Nacional para discutir un proyecto de gran envergadura, un plan nacional para la integración de migrantes. La presidenta Sheinbaum admiraba profundamente el trabajo de Ricardo y Ana, viendo en ellos un ejemplo de la transformación social que quería impulsar en todo el país. La reunión en Palacio Nacional fue un acontecimiento histórico. Sheinbaum, con su habitual firmeza y calidez, les expuso su visión para un México más inclusivo, un país que reconociera y valorara la contribución de los migrantes a la sociedad. Les propuso liderar un ambicioso plan nacional para la creación de viviendas asequibles y espacios comunitarios para los migrantes en todo el país, apoyando también programas de capacitación y emprendimiento. Ricardo y Ana, inicialmente sorprendidos por la magnitud de la propuesta, aceptaron el desafío con entusiasmo. Sabían que esta era la oportunidad de llevar su modelo de integración a una escala nacional, de marcar una diferencia significativa en la vida de millones de migrantes. Los siguientes meses fueron una vorágine de trabajo. Ricardo y Ana, con la ayuda de un gran equipo de arquitectos, urbanistas, sociólogos y trabajadores sociales, desarrollaron un plan integral que abordaba las necesidades específicas de los migrantes en diferentes regiones del país. El plan incluía la construcción de viviendas asequibles, la creación de centros comunitarios, la implementación de programas de capacitación laboral y el desarrollo de iniciativas de emprendimiento.
Trabajaron incansablemente, asesorados por un equipo de expertos internacionales, buscando las mejores soluciones para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad de sus proyectos. El Plan Nacional para la Integración de Migrantes fue presentado al Congreso y fue aprobado con un apoyo abrumador. La iniciativa recibió el respaldo de organizaciones internacionales y se convirtió en un ejemplo de política migratoria responsable e inclusiva. Ricardo y Ana, ahora reconocidos como líderes nacionales, viajaron por todo el país, supervisando la construcción de nuevos complejos de viviendas y la implementación de programas comunitarios. Su labor no se limitaba a la construcción de edificios, sino que abarcaba también la creación de comunidades vibrantes y resilientes. La culminación de este esfuerzo llegó un día soleado, en una pequeña ciudad del estado de Chiapas. Ricardo y Ana, junto con Claudia Sheinbaum, inauguraron el primer complejo de viviendas construido bajo el Plan Nacional. Mientras observaban a las familias migrantes instalarse en sus nuevos hogares, sintiendo la alegría y la esperanza en el aire, una profunda sensación de satisfacción los invadió. Habían recorrido un largo camino desde aquel incidente en Mundia, un camino lleno de desafíos, pero también de logros extraordinarios. Habían transformado un escándalo en una oportunidad, convirtiendo un acto de injusticia en un catalizador de cambio social. Habían demostrado al mundo que la migración no era un problema, sino una fuerza para el desarrollo, un motor de innovación y progreso. En ese momento, bajo el sol radiante de Chiapas, entendieron que el verdadero éxito no estaba en los premios, ni en los reconocimientos, sino en la contribución real que habían hecho a la construcción de un mundo más justo e inclusivo. Un mundo donde todos tuvieran la oportunidad de alcanzar sus sueños. El éxito del Plan Nacional de Integración de Migrantes, impulsado por Ricardo y Ana, trascendió las fronteras de México. Su modelo, basado en la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y las comunidades migrantes, se convirtió en un referente para otros países de América Latina y Europa que enfrentaban desafíos similares. Invitaciones a conferencias internacionales, entrevistas para medios globales y reconocimientos internacionales se acumularon. Pero Ricardo y Ana se mantuvieron firmes en su compromiso de mantener la humildad y el enfoque en el trabajo comunitario. La atención mediática, si bien importante para dar visibilidad a la problemática de la migración, no era su objetivo principal. Su prioridad seguía siendo mejorar la vida de las personas. Ana, utilizando su experiencia en arquitectura sostenible, lideró la implementación de innovadores sistemas de construcción que minimizaban el impacto ambiental y maximizaban el uso de recursos locales. Sus diseños, funcionales y estéticamente atractivos, se convirtieron en un símbolo de la integración armoniosa entre la arquitectura moderna y las tradiciones locales. Ricardo, por su parte, se centró en fortalecer la participación comunitaria, implementando programas de capacitación en emprendimiento, desarrollo de habilidades y liderazgo. Su enfoque en la empoderación de las comunidades migrantes resultó fundamental para el éxito a largo plazo del Plan Nacional. La colaboración entre Ricardo y Ana se fortaleció aún más a través de los años. Ambos habían aprendido a apreciar las fortalezas del otro, complementando sus habilidades y visiones. Ricardo, con su gran intuición y capacidad de conexión humana, se aseguraba de que los proyectos fueran relevantes y respondieran a las necesidades reales de la comunidad, mientras que Ana, con su rigurosidad técnica y su amplio conocimiento de la planificación urbana, garantizaba la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Su relación, que comenzó como una amistad profesional, se había transformado en una sólida y profunda asociación personal. Un día, mientras estaban en una visita de seguimiento a un complejo de viviendas en Oaxaca, una región particularmente vulnerable a los desastres naturales, recibieron la noticia de un premio internacional de arquitectura. El premio, otorgado por una prestigiosa organización internacional, reconocía el impacto social y la innovación técnica de sus proyectos de vivienda para migrantes. El reconocimiento fue un honor, pero también un recordatorio del impacto a largo plazo de su trabajo. El premio no solo celebraba su éxito profesional, sino que también destacaba la importancia de la arquitectura como un instrumento para el cambio social positivo. Con el paso del tiempo, el impacto del Plan Nacional de Integración de Migrantes se hizo aún más evidente. Se observó una reducción significativa en los índices de pobreza y marginación,
en las comunidades donde se habían implementado los proyectos. Las tasas de escolaridad entre los niños migrantes aumentaron significativamente. Se crearon nuevas oportunidades laborales y se fomentó un sentido de pertenencia y orgullo en las comunidades. El éxito del plan demostró que la inversión en la integración de los migrantes no solo era éticamente correcta, sino que también era económicamente viable y socialmente beneficiosa. Sin embargo, el trabajo de Ricardo y Ana no estaba exento de desafíos. La política migratoria global seguía siendo incierta, y las presiones para deportar a los migrantes, especialmente desde los Estados Unidos, seguían presentes. En muchas ocasiones, tuvieron que enfrentar la resistencia de grupos de presión y la burocracia gubernamental. Pero la convicción en su misión, el apoyo de la presidenta Sheinbaum y el respaldo de la comunidad internacional les daban fuerza para seguir adelante. Un día, recibieron una invitación para participar en una cumbre internacional sobre migración en las Naciones Unidas. La cumbre representaba una oportunidad única para compartir su experiencia y su modelo de integración con líderes mundiales y expertos internacionales. Ricardo y Ana, representando a México, presentaron su trabajo y explicaron la estrategia que habían implementado para garantizar la integración exitosa de los migrantes. Su presentación fue recibida con admiración y reconocimiento, inspirando a otros países a adoptar modelos similares. La presentación de Ricardo y Ana en la cumbre de la ONU sobre migración tuvo un impacto profundo. Su modelo de integración, que combinaba la construcción de viviendas asequibles con programas de capacitación, emprendimiento y desarrollo comunitario, se convirtió en un referente global. Diversos países, incluyendo naciones de Europa y América Latina, mostraron interés en replicar el exitoso programa mexicano. Ricardo y Ana, ahora considerados líderes mundiales en el ámbito de la integración de migrantes, comenzaron a viajar por el mundo, asesorando gobiernos y organizaciones internacionales en la implementación de políticas migratorias inclusivas. Su trabajo no se limitó a la asesoría técnica. Ricardo y Ana se convirtieron en defensores incansables de los derechos de los migrantes, utilizando su plataforma global para abogar por políticas migratorias justas y humanas. Denunciaron la xenofobia y la discriminación, promoviendo la comprensión intercultural y el respeto a la diversidad. Participaron en campañas de sensibilización, dieron charlas en universidades y organizaciones internacionales, y escribieron artículos y libros sobre su experiencia en la integración de migrantes. A pesar de su creciente reconocimiento internacional, Ricardo y Ana mantuvieron una conexión cercana con la realidad de los migrantes en México. Seguían visitando regularmente los complejos de viviendas que habían construido, monitoreando el impacto de sus proyectos y escuchando las necesidades de las comunidades. Para ellos, el éxito no se medía en los premios o reconocimientos internacionales, sino en el bienestar y la prosperidad de las personas a las que servían. Un día, mientras revisaban los avances de un proyecto en una comunidad rural de Guatemala, recibieron una llamada telefónica de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México les informaba que había sido nominada para el Premio Nobel de la Paz, en gran parte gracias a su exitosa política de integración de migrantes, una política que Ricardo y Ana habían jugado un papel crucial en desarrollar. La noticia los conmovió profundamente. Sabían que el premio no era solo para Sheinbaum, sino también un reconocimiento al trabajo conjunto de un equipo dedicado a la justicia social. La nominación al Premio Nobel impulsó aún más el reconocimiento internacional del modelo mexicano de integración de migrantes. Ricardo y Ana se convirtieron en símbolos de esperanza para millones de personas en todo el mundo, demostrando que la migración puede ser una fuerza positiva, capaz de enriquecer la sociedad y promover el desarrollo económico. Sus ideas se difundieron a través de publicaciones académicas, artículos de opinión y documentales. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador para aquellos que trabajaban en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. A pesar del éxito, Ricardo y Ana mantuvieron su humildad y su compromiso con la causa. Rechazaron las ofertas lucrativas para trabajar en el sector privado, prefiriendo dedicar sus vidas al servicio público y a la defensa de los derechos humanos. Siguieron viajando por el mundo, compartiendo su experiencia y conocimiento, inspirando a otros a luchar por un mundo más justo e inclusivo. Para ellos, la lucha por la integración de los migrantes era una maratón, no una carrera de velocidad. Era una lucha por la dignidad humana,
por el respeto a la diversidad y por la construcción de un mundo donde todos tuvieran la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La vida les trajo nuevos desafíos y nuevas oportunidades, pero su compromiso con la justicia social seguía siendo su guía. En cada nuevo proyecto, en cada nueva conferencia, en cada nueva conversación, su objetivo era el mismo: construir un mundo donde los migrantes fueran reconocidos por su valor y su contribución a la sociedad. Un mundo donde la xenofobia y la discriminación fueran cosas del pasado. Su legado iba más allá de los edificios y los programas comunitarios. Era un legado de esperanza, perseverancia y compromiso con la justicia social, un legado que trascendería las fronteras y el tiempo. Y mientras continuaban su trabajo, observaban con satisfacción cómo su modelo se expandía por el mundo, inspirando a generaciones futuras a luchar por un futuro más justo e inclusivo para todos. La culminación de su viaje, sin embargo, aún estaba por llegar. 10 años después de la expulsión de Trump en Mundia, Ricardo y Ana se encontraban en un punto culminante de sus vidas. El Plan Nacional de Integración de Migrantes en México era un modelo de éxito reconocido a nivel global, replicado en diferentes países con adaptaciones a sus contextos específicos. Su oficina de arquitectura, ahora una organización multinacional, continuaba diseñando y construyendo viviendas sociales innovadoras y sostenibles, no solo para migrantes, sino también para comunidades vulnerables en todo el mundo. Ambos habían recibido incontables premios y reconocimientos, incluyendo el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura, un reconocimiento a su excepcional trayectoria y a su compromiso con la arquitectura socialmente responsable. Ricardo había sido nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para la migración, y Ana era miembro de varios consejos asesores de organizaciones internacionales dedicadas a la justicia social. A pesar del éxito y el reconocimiento, la humildad seguía siendo la marca distintiva de Ricardo y Ana. Conservaban una vida sencilla, alejada del lujo y el ostento. Su mayor satisfacción no provenía de los premios o el reconocimiento público, sino de las transformaciones positivas que habían presenciado en la vida de las comunidades a las que habían ayudado. Con frecuencia, viajaban a los distintos complejos habitacionales que habían construido, compartiendo tiempo con los residentes, escuchando sus historias y celebrando sus logros. El contacto directo con la comunidad seguía siendo esencial para ellos, recordándoles la razón original de su trabajo. Con el tiempo, su labor trascendió la simple construcción de viviendas. Habían creado un modelo holístico de integración de migrantes que incluía programas educativos, de salud, de emprendimiento y de acceso a la justicia. Su enfoque en la empoderación de las comunidades migrantes había resultado esencial para el éxito a largo plazo de sus proyectos. Habían enseñado a los migrantes no solo a construir sus hogares, sino también a construir sus propias vidas y a forjar un futuro mejor para sus familias. Un día, mientras revisaban los planos de un nuevo proyecto en una región remota de África, recibieron una inesperada invitación para participar en una cumbre global sobre el cambio climático. Aunque su trabajo se centraba principalmente en la integración de migrantes, Ricardo y Ana entendieron la conexión intrínseca entre la migración y el cambio climático. Reconocieron que el cambio climático exacerbaba las desigualdades existentes y contribuía al desplazamiento de personas de sus hogares, haciendo de la migración climática una realidad cada vez más preocupante. En la cumbre sobre el cambio climático, Ricardo y Ana presentaron su modelo de construcción sostenible, adaptado a las condiciones de riesgo climático. Su enfoque innovador, que combinaba la utilización de materiales locales y técnicas de construcción tradicionales con tecnologías de vanguardia para la eficiencia energética, cautivó la atención de los líderes mundiales y de los expertos en el tema. Propusieron un nuevo modelo de desarrollo sostenible que priorizara la integración de las comunidades migrantes y la mitigación del cambio climático. Su propuesta fue bien recibida y se convirtió en la base de una nueva iniciativa global para la construcción de comunidades resilientes al cambio climático. Ricardo y Ana se involucraron activamente en este proyecto, liderando la implementación de programas de construcción sostenible en regiones vulnerables a los efectos del cambio climático. Su experiencia en la integración de migrantes resultó ser invaluable en este nuevo contexto, ya que les permitió trabajar en estrecha colaboración con las comunidades locales, garantizando que los proyectos fueran relevantes
y respondieran a las necesidades específicas de cada región. A través de los años, Ricardo y Ana habían transformado no solo el paisaje físico de las comunidades donde habían trabajado, sino también el panorama social y político. Habían demostrado que la migración no era un problema, sino una oportunidad, que la diversidad enriquece a la sociedad y que la integración de los migrantes era fundamental para un desarrollo económico y social sostenible. Su trabajo había trascendido las fronteras geográficas y las diferencias culturales, inspirando a otros a construir un mundo más justo, inclusivo y sostenible para todos. Sin embargo, la última etapa de su viaje estaba aún por llegar, un capítulo que definiría su legado de manera definitiva. Un día, mientras revisaban los avances de un proyecto de construcción de viviendas resilientes al clima en una pequeña isla del Pacífico, Ricardo recibió una llamada telefónica. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado le resultó familiar. Era Donald Trump, quien, con una voz inusualmente humilde y arrepentida, le pedía una reunión. Trump, alejado del poder y enfrentando un juicio por sus acciones previas, buscaba la redención. Solicitaba el perdón público y la asesoría de Ricardo para un proyecto que buscaba reparar el daño causado a las comunidades migrantes durante su presidencia. Ricardo consultó con Ana. Ambos sabían que esta era una decisión difícil, cargada de simbolismo. Perdonar a Trump no era una cuestión trivial. Significaba confrontar el pasado, aceptar la posibilidad del arrepentimiento y comprender que incluso las personas que han cometido graves errores pueden cambiar. Después de largas conversaciones y considerando el potencial impacto positivo para las comunidades migrantes, Ricardo y Ana decidieron aceptar la propuesta de Trump. La reunión se llevó a cabo en un lugar discreto, lejos de las cámaras y el estruendo mediático. Trump, visiblemente nervioso, se disculpó sinceramente por sus acciones pasadas, reconociendo el daño que había causado a las comunidades migrantes y expresando su arrepentimiento. Ricardo y Ana escucharon atentamente, evitando el juicio inmediato. Escucharon su promesa de cambiar y su disposición a participar en la construcción de un mundo más justo. Juntos, planearon un proyecto ambicioso: la creación de un fondo internacional para apoyar la integración de migrantes y la construcción de comunidades resilientes al cambio climático. Trump, utilizando sus conexiones y su influencia residual, se comprometió a recaudar fondos de manera transparente y rendir cuentas por el uso de los recursos. Ricardo y Ana, utilizando su experiencia y su red de contactos, supervisarían la implementación del proyecto, garantizando que los fondos se utilizaran de manera eficiente y efectiva. La noticia de la colaboración entre Ricardo, Ana y Trump causó sorpresa y controversia. Muchos expresaron su incredulidad y desconfianza hacia el expresidente. Otros, sin embargo, vieron la posibilidad de una redención, una oportunidad para transformar la narrativa de la migración y el cambio climático. Independientemente de las opiniones, la iniciativa conjunta demostró el poder del perdón, la posibilidad del cambio y la fuerza del compromiso con la justicia social. El proyecto avanzó con rapidez y transparencia. La recaudación de fondos superó las expectativas y el proyecto se convirtió en una iniciativa global, abarcando múltiples países y comunidades. Ricardo y Ana trabajaron incansablemente, supervisando la construcción de viviendas, implementando programas de capacitación y fortaleciendo la participación comunitaria. Trump, por su parte, cumplió con su compromiso de colaborar activamente, utilizando su influencia para asegurar el éxito del proyecto. En la ceremonia de inauguración del primer complejo de viviendas financiado por el proyecto conjunto, Ricardo y Ana invitaron a Trump a pronunciar un discurso. Trump, visiblemente emocionado, expresó su arrepentimiento por sus acciones pasadas y pidió disculpas públicas a las comunidades migrantes a las que había perjudicado. Reconoció la importancia de la inclusión, la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Su discurso, lleno de arrepentimiento y esperanza, cerró un círculo que había comenzado con un acto de indignación en Mundia, transformando un momento de confrontación en una oportunidad de cambio y reconciliación. El proyecto conjunto de Ricardo, Ana y Trump se convirtió en un símbolo de esperanza y reconciliación, mostrando que incluso en medio del conflicto y la división es posible encontrar puntos en común y trabajar juntos para construir un mundo mejor. Su trabajo trascendió las diferencias ideológicas y políticas,
demostrando que el compromiso con la justicia social puede superar las divisiones y transformar a las personas. La culminación de su viaje, el punto de llegada a un proceso que comenzó con un simple acto de valentía y dignidad, era la prueba de que la esperanza puede renacer en los lugares más inesperados y que la posibilidad de un futuro mejor existe para todos, incluso para aquellos que antes fueron fuente de conflicto y dolor. El mundo observaba, el mundo aprendía, y en el silencio de ese nuevo amanecer, un nuevo capítulo se abría, escrito con la tinta de la redención, la esperanza y la posibilidad de un futuro diferente.